La presión de los Estados Unidos hacia el interinato no tuvo más alternativa que realizar un vaciado en el helicoide, luego de que Marco Rubio había dicho que eso ya había sido básicamente desarticulado y que Delcy el 30 de enero había dicho que eso lo iban a cerrar y que Donald Trump hace algunas semanas también había dicho que estaba cerrado. Por supuesto, cuando se dan cuenta de lo que está ocurriendo, esto simplemente era para poder forzar de que Diosdado Cabello no mantuviera rehenes. Entonces, ¿qué ocurre? La información que nos han dado en este momento es que Jorge Rodríguez tuvo que decirle a Diosdado Cabello y negociar con él. Para negociar esto tuvieron que llevarse a todos los rehenes presos políticos de Diosdado Cabello. El mismo Diosdado Cabello con su gente tuvieron que agarrarlos de allí, pero llevárselos a otros lados. Básicamente dando una especie de contraorden de los Estados Unidos, porque no era solamente que cerraran el helicoide, sino que soltaran a los presos políticos. Se ha tratado con la ley de amnistía, luego esa ley de amnistía como que no existe, luego la aplican cuando les da la gana, y lo que vemos sigue siendo lo mismo. El mismo círculo vicioso en donde un Diosdado Cabello junto a su círculo mantienen pues este tipo de poder dentro de los rehenes que son presos políticos, tal como lo fue Juan Pablo Guanipa, como lo han sido muchísimos. Y ahora mismo hay activistas y políticos que protestaron y están protestando ahora en Tocuyito porque no hay una lista de presos políticos trasladadas desde el helicoide. Básicamente esto se hizo de manera, como todos lo hacen ellos, el interinato, de manera inconstitucional. Tenían que avisar, tenían que decir y no lo hicieron. Entonces la gente no sabe dónde estaba la gente. Y tenemos que ver que simplemente han vaciado el helicoide. La información que tenemos es que esto no viene de un comunicado oficial, sino de una serie de filtraciones que se han estado dando y de información que circula con personas que siguen muy de cerca lo que está ocurriendo. Luego de que Marco Rubio dijera en el Senado que el helicoide tenía que haber sido cerrado ya, lo vacían el 3 de enero, el mismo día que llega Dane. Y por supuesto, ¿qué pasa? Diosdado Cabello no quería hacer ningún trato. Jorge Rodríguez tuvo que decirle a Diosdado Cabello, mira, tienes que entonces sácalos de aquí. Nosotros, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, ellos como interinato, tenían que hacer eso, lo tenían que hacer ya. Estaban cansados y dijeron, necesitamos hacer eso. ¿Cuál fue la única solución? Dejar que Diosdado se llevara a su gente. No era la solución que estaba pidiendo los Estados Unidos. Fue una especie de parche, un parchecito. Y cuando se hablaba pues de que este helicoide, la infame prisión del SEBIN, un símbolo de tortura de parte del chavismo, estaba siendo cerrada definitivamente, esas palabras llegaron a Caracas en horas y el miércoles 3 de junio llegó Dan Kane porque Diosdado Cabello no quería ni siquiera obedecer. Con la sola presencia de él ir allá tuvieron que hacerlo. El centro de detención, el helicoide, quedó prácticamente vacío en horas. Al día siguiente, jueves 4 de junio, los presos fueron trasladados a diferentes prisiones del país, sin notificación. Pero aquí es lo que me han hecho llegar y lo presento como una especie de inteligencia abierta, pues, de operación abierta. Cuando Rubio habló el martes, Jorge Rodríguez recibió una presión directa. El helicoide tienes que cerrarlo ya. Una condición que Washington llevaba meses exigiendo. Y incluso está en el manifiesto de Panamá y está en la parte del plan de 3 fases de Marco Rubio. Entonces, la prueba concreta que Washington necesita para mostrarle al mundo es que la transición avanza y no se ve nada porque si desde el 30 de enero Delcy lo anunció y estábamos a 3 de junio y todavía estaba la gente allí, por supuesto que Jorge Rodríguez tenía un problema que no podía resolverlo con un decreto. Simplemente tenemos que saber que el helicoide no es solamente una cárcel. Ha sido el cuartel general del SEBIN y el SEBIN sigue todavía bajo una órbita de Diosdado Cabello dentro de todo esto. Los presos del helicoide son fichas que Diosdado Cabello tiene sobre la mesa de negociación, lo sabe Washington y lo sabe todo el mundo. Entonces, para vaciar el helicoide, Jorge Rodríguez se sentó a negociar con Diosdado Cabello y Diosdado Cabello puso condiciones. Las condiciones se han dado. Los presos tenían que ser enviados a diferentes lugares. Fueron dispersados en 6 cárceles distintas, sin notificación a familias porque no había ni tiempo, sin orden judicial.
Y uno de los periodistas contabilizó casi 90 presos trasladados. 90 presos trasladados en 6 destinos distintos, sin notificación. Eso no fue una liberación ordenada, eso fue una extorsión de parte de Diosdado Cabello, producto de una negociación entre pranes, sí, entre Jorge y Diosdado. Y eso es alguien que simplemente hace algo para que estas fichas sean difíciles de encontrar. Ahora, el problema se traslada no solamente de que puedan decir, quizás en el lunes o en algunas horas puedan decir que el helicoide ya fue vaciado, ¿verdad? Porque ha sido vaciado, no sabemos si queda, básicamente no hay nadie, casi no hay nadie. Y todo el mundo lo ha llamado como una operación de ocultamiento y de desesperación. Y dijeron, no cerraron el helicoide, se lo llevaron a Carabobo. Y las condiciones de Diosdado Cabello fueron esto: acepto que vacíen el edificio, porque no puedo evitarlo con Kane, que estuvo aquí, González López controlando la FAM, pero los presos se van a mover a donde yo diga, y es donde yo todavía tengo algo de influencia sobre los cuerpos de seguridad que los custodian. No los vamos a liberar. Diosdado nunca ha querido liberar a nadie. Recordemos como a Pablo Guanipa. Salió y el mismo Diosdado se lo llevó. ¿Por qué? Porque le estaban golpeando su ego y su humillación. Ha sido súper humillado ya. Ahora, básicamente hasta Indira Urbaneja parece que le va a quitar el programa. Vimos a Silva, que está pidiendo donaciones, y Urbaneja está haciendo cosas que muestra Twitter y cosas así de todas maneras. Y por supuesto que pareciera que la narrativa ya no la va a manejar entonces Diosdado, sino que Indira Urbaneja. Pero lo de Indira Urbaneja es un caso de estudio psicológico dentro de estas narrativas, porque ella de todos modos le permiten pasar eso en la televisión de la FAM, no solamente en sus redes. Y por supuesto que ella está tratando de ver qué hace, pero todo lo que dice no tiene nada. Pero esto podría ser todavía algo en donde Diosdado Cabello ha mandado a hacer, porque no hay más nada que hacer. Ya sabemos que Silva pide ahora donaciones, etcétera, y que no va a poder seguir. Una persona que después de 5 meses ya no aguantó más y estaban así. Pero eso es lo que estamos viendo y hay que decirlo simplemente porque es algo que había ocurrido mientras que estábamos viendo. ¿Por qué? Porque González López controla la FAM. Y si lo de Indira sale en FAM TV, hay que ver qué es lo que está pasando. Pero hablando de los presos, regreso, donde Diosdado tiene influencia, él sabe que lo puede seguir controlando. Y Jorge Rodríguez aceptó porque la alternativa era no poder mostrarle a Washington el helicoide vacío antes que Kane se fuera de Caracas o dijera algo. Entonces, cuando ven este movimiento de obediencia, Jorge Rodríguez pudo y puede mostrar ahora a Washington que el helicoide quedó vacío. Pero esto no es tampoco la solución, al contrario, simplemente Jorge Rodríguez tuvo que aceptar el trato. Y él es el operador más pragmático de este Rodrigato. Este es el hombre que entregó a Alessar sin pestañear, el que coordina con Washington, el que es lo más cínico del mundo y todo, no le importa hacer nada. Pero también él tiene un límite que Washington todavía no ha cruzado completamente. No puede ejecutar movimientos que activen una respuesta de Diosdado Cabello sin tener la garantía de que González López pueda contener esa respuesta. Y esta semana esa garantía existe. Kane vino a darla. La garantía tiene una ventana de tiempo. Delcy regresa ya. Y hay también algo que se tiene que dar en este mes, que son ascensos militares que están en proceso pero no han sido terminados. Parece que ahí viene una barrería también. Y Diosdado Cabello todavía tiene algo que Jorge Rodríguez no puede ignorar. Todavía hay una cantidad de rehenes políticos, porque cuando se cambie esto y se digan que están en otro lugar, él también los puede agarrar y los sigue moviendo de cárceles en cárceles. Él incluso se ha documentado que tiene casas especiales para eso. Entonces no se ha cumplido. Y de todas maneras hay una especie de amenaza en este momento hacia Diosdado Cabello, y Diosdado Cabello lo sabe. ¿Por qué? Porque se cumple a medias algo y sigue siendo como una burla para los Estados Unidos lo que hace Diosdado. Y Jorge Rodríguez cínicamente dice, bueno, pero por lo menos tenemos el helicoide vacío. Y ustedes saben que no era solamente cerrar el helicoide, sino liberar. Ahora bien, sabemos que hay versiones que antes del 3 de enero se decía que venían a capturar a Nicolás Maduro, y muchos decían que si eso ocurría, los rehenes presos le iban a hacer algo y que uno a uno iban a ir desapareciendo. ¿Ustedes se acuerdan de eso?
Maduro fue capturado y eso no ocurrió, los presos seguían vivos. Pero esa amenaza dejó un precedente psicológico real y Diosdado Cabello lo sabe, lo usa como una especie de seguro de vida. No sabemos realmente lo que le ha dicho directo a Jorge Rodríguez, pero no son cosas buenas. Él dice, aquí se forma el caos y yo lo puedo formar. Con esta cantidad, 90 presos, él puede crear un caos, pero él sabe que es una sola ficha y ya. Y ese es el problema con estas amenazas latentes. Siguen siendo amenazas y todavía no los han hecho. Entonces hay que rescatar a los 90 presos eso. Por eso que ahora mismo hay una tutela militar penitenciaria a cargo del Comando Sur, pero Diosdado Cabello se apresuró para realizar todavía lo que es un seguro para él. Él no tiene nada que perder, él sabe que no tiene nada que perder. Y recordemos que el mismo día que ocurre todo esto con Kane, Diosdado Cabello apareció en su espacio con el mazo dando, no mencionó nada que dijera de Estados Unidos, solo habló de María Corina Machado, dijo, la estamos esperando, ojalá que venga rápido. Y cuando vemos, hubo una pequeña amenaza velada hacia Machado o simplemente una normalización de algo que él sabe que va a ocurrir. Diosdado Cabello diciéndole a su audiencia que todavía existe, que todavía habla, que tiene un micrófono, que todavía está en Venezuela y que lo que ocurrió no le toca a él directamente. Él hace como que no hubiera pasado nada. Nadie lo ha dicho, solamente Oliver Blanco que puso una foto. Eso es todo, nadie lo ha dicho, no hay un comunicado, no hay nada. Entonces, esta persona, Diosdado Cabello, ahora que solamente habla de María Corina Machado, justo cuando Kane, el máximo representante, que lo hemos dicho, que cuando un representante, el presidente de la Junta Mayor de Seguridad de los Estados Unidos, que es como el mayor general de todo, que tiene que ver con la CIA, la DEA, el FBI, eso es lo que queremos decir. No se trata de Donovan, que solamente tiene que hablar con el Comando Sur, no. De Kane tiene que ver con el Pentágono, tiene que ver con el secretario de Guerra, tiene que ver con todas estas cuestiones de la CIA, de todas estas instituciones. Cuando van allá generalmente es porque tienen algunas personas del FBI listos para hacer algún tipo de detención. Y se habla ahora mismo de que hay muchos movimientos en Fuerte Tiuna. Fuerte Tiuna ha sido desplazado ya y es algo que antes la gente no podía entrar a verlo y ahora no hay nadie tampoco que lo pueda confirmar. Pero lo que estamos viendo es que allí está el Comando Sur, lo ha dicho Pete Hegseth y lo ha dicho que tienen ahora mismo también. Marco Rubio lo dijo, que hay una cooperación bilateral, que no se puede hablar mucho de eso. Entonces hay un problema de todos modos. El problema del trato de Jorge Rodríguez con Diosdado Cabello no resuelve nada todavía con los presos, porque la gente, como Rick Scott, dicen, todos los presos políticos fuera. Todo el mundo sabe que, se lo dicen a Delcy, pero todo el mundo sabe que hay que obligar a Diosdado. Y Jorge no ha podido, y si no se puede, va a tener que ser a la fuerza. Pero como ahora están distribuidos, esto requiere un operativo diferente y simultáneo. Y sí, claro que se puede hacer, pero se tiene que preparar. Ahora bien, el Foro Penal contabiliza 404 presos políticos en Venezuela hasta el día 3 de junio. 369 son hombres, 35 mujeres, todavía hay 39 extranjeros. El Manifiesto de Panamá exige la liberación de todos los presos políticos y ese es uno de los planes de la fase de Marco Rubio también, que tiene que ver con esa condición. Y el trato del miércoles y jueves no liberó a ninguno, simplemente movió de una cárcel de Sebin a otras cárceles. Entonces lo han dicho, por ejemplo, uno de los abogados lo dijo, la arbitrariedad no desaparece ni disimula moviendo presos de una cárcel a la otra. Las personas sujetas a detención preventiva por más de 3 años deben ser liberadas o quedar sujetas a una medida cautelar menos gravosa. Y ese es el problema del trato de Jorge Rodríguez con Diosdado Cabello. Esto deja sin resolver esto. Marco Rubio podría decir que el helicoide fue cerrado y técnicamente sería verdad, pero Washington sabe que hay 404 presos que siguen presos y saben que son jugadas de goteo, jugadas de lentitud para ganar todo el tiempo posible. ¿Y qué es lo que viene ahora? Tenemos que ver la psicología de Diosdado Cabello. Y hay que decir, y hay que ser bastante honesto en esto, porque la psicología de Diosdado Cabello, a pesar de que hemos visto todas sus acciones, es bastante compleja, porque combina elementos que generalmente es difícil que coexistieran, pues para él, un poder real disminuido. Él no tiene ya las mismas fuerzas que antes. Tiene un poquito una información privilegiada sobre los límites de Washington. Lo peor, señores, también, como siempre lo hemos dicho, hay un ego que no le permite aceptar su situación. Un hombre con poder real disminuido acepta la salida negociada, como hicieron los cubanos, como haría
quizás Freddy Bernal, como harían otros. Pero una persona con el ego, como Diosdado Cabello, no le acepta, no le permite aceptar su situación y a veces no puede tomar decisiones racionales, sino que son irracionales por el impulso. Y eso generalmente acelera su propia caída. Y sí, Cabello tiene décadas siendo el hombre más temido en Venezuela. Y ahora la gente no le tiene miedo a los colectivos, ya la gente no le tiene miedo a Diosdado Cabello. Lo estamos viendo en algunos propagandistas y mucha gente se lo está diciendo ya dentro de Venezuela. Y por supuesto que ahora está a la luz, ahora hay movimientos reales. El 3 de enero ocurrió, están por él, se ha reactivado este año y por supuesto que todavía el nombre de Diosdado Cabello saldrá en algunos periódicos y carteles con 25 millones de recompensa. Entonces, él tiene una de las opciones: cooperar, como hizo Alex Saab, o resistir hasta ser capturado como Maduro, o desaparecer, que es lo que se ha estado hablando, pero parece que ya se le ha acabado esto, aceptar un exilio silencioso antes que la puerta se cierre. Eso es lo que él estaría haciendo. Él sigue negociando al día de hoy esto y estaría negociando con González López para ver hasta dónde se puede llegar esto, y también con un Jorge Rodríguez. Pero González López es quien conoce más a Diosdado Cabello. Hemos visto que jamás hubo realmente ningún tipo de amor entre Jorge y Diosdado, aunque lo viéramos juntos caminando. Pero cuando le preguntaban por los presos a Jorge hace meses atrás, él decía: hablen con el ministro de Interior, yo soy un simple diputado. Y vemos que anoche hubo movimientos militares, no se vio ningún operativo específico, estuvo el Tritón activo, sigue activo. Hay todavía marines que se encuentran dentro de Fuerte Tiuna y no sabemos todavía si González López parece que continúa ejecutando algún tipo de negociación con Diosdado Cabello, porque este es un problema que al final han podido alargarlo un poquito más, como siempre los Rodríguez saben hacerlo, y como el mismo Diosdado Cabello, pero Jorge Rodríguez le tuvo que hacer eso, negociar con Diosdado Cabello en ese momento con esas condiciones, pero ahora eso también le tiene que explotar muy pronto a Diosdado Cabello, y estamos viendo que eso significa que la capacidad operacional de los Estados Unidos está instalada para ir en contra de esto. Ahora, si era en un solo lugar, los tienen ahora en diferentes lugares. ¿Hasta dónde hacen esto? Bueno, hasta que Diosdado Cabello lo derroquen, le quiten esta amenaza que tiene y que también se corte de raíz, porque nadie quiere tampoco lo que le han llamado la puerta giratoria. Carlos Pasquini de Panamá, díganos aquí abajo, ¿ustedes qué opinan?